El teléfono vibró en mi mano como un puñetazo en el estómago, y las palabras que acababa de escribir en esa estúpida prueba online me golpearon de vuelta. La peor persona que conozco es Marta. Lo envié sin pensarlo 2 veces, en un arrebato de rabia ciega durante nuestra última pelea, y ahora, mientras corría por las calles empedradas de Valladolid bajo una lluvia torrencial de noviembre, el remordimiento me ahogaba como el agua del Pisuerga desbordado. No sabía que esas palabras, lanzadas al vacío digital, serían el último clavo en el ataúd de nuestra relación, ni que horas después, un mensaje de su hermana me arrastraría al hospital clínico universitario, donde la vería conectada a tubos, pálida como un fantasma en la penumbra de urgencias. Y allí de rodillas junto a su cama, sollocé por primera vez en años, no por el dolor de mi propia estupidez, sino por el secreto que ella había guardado durante meses, un cáncer que devoraba su cuerpo en silencio, mientras yo la acusaba de ser la villana de mi propia historia. Me llamo Inés, tengo 28 años y vivo en Valladolid desde que era una niña, en una de esas casas antiguas del casco viejo donde las paredes parecen susurrar secretos de abuelas y amantes olvidadas. Valladolid es una ciudad de contrastes, por el día, plazas llenas de abuelos jugando al dominó bajo los arcos de la Plaza Mayor, con el aroma a churros y chocolate caliente flotando en el aire, por la noche. Un velo de melancolía que se extiende como la niebla sobre el río, recordándonos que aquí, en Castilla, el corazón late con la pesadez de las catedrales góticas. Yo crecí en esa dualidad, hija de un profesor de historia que me enseñó a amar los libros polvorientos de la Universidad de Valladolid, y de una madre que bordaba mantones de Manila mientras maldecía el machismo de los bares de la calle Constitución. Siempre fui la rebelde callada, la que prefería las sombras de la biblioteca universitaria a las fiestas ruidosas de la juventud pija. Conocí a Marta hace 3 años, en una de esas noches de verano donde el calor pegajoso se mezcla con el vino tinto de las bodegas de la Ribera del Duero. Era una exposición en el Museo Nacional de Escultura, uno de esos eventos donde la gente finge entender el barroco mientras bebe cava gratis. Yo estaba allí por obligación, acompañando a una amiga, y ella. Dios, ella era como una escultura renacentista viva, 32 años, cabello ondulado castaño que le caía como una cascada sobre los hombros, ojos verdes que parecían haber capturado el verdor de los campos de Castilla en primavera, y una sonrisa que desarmaba cualquier armadura. Vestía un vestido negro sencillo con un collar de perlas falsas que brillaba bajo las luces tenues, y cuando se giró para comentar el mármol de un San Sebastián, su voz, grave, con ese acento andaluz suavizado por años en el norte, me atrapó como una red. ¿Crees que el dolor en esta escultura es real o solo un truco del artista?, me preguntó, inclinando la cabeza con una curiosidad genuina. Yo, tartamudeando como una idiota, respondí algo sobre la anatomía renacentista, pero en realidad solo quería saber su nombre. Era Marta López, periodista freelance que había llegado a Valladolid huyendo del bullicio de Sevilla, buscando paz en las bibliotecas y los cafés de la calle Azcona. Trabajaba escribiendo artículos sobre feminismo y derechos LGTB para revistas locales, y en sus ojos había una pasión que me recordaba a las heroínas de las novelas de Carmen Laforet que devoraba de adolescente. Nuestra primera cita fue en el Campo Grande, ese parque romántico con pavos reales y rosales que parecen sacados de un cuento de hadas castellano-leonés. Caminamos bajo los castaños comiendo pipas y hablando de todo, de cómo ella había salido del armario a los 22 en una familia conservadora de Triana, donde las procesiones de Semana Santa eran más importantes que los sentimientos, de cómo yo, Inés García, había besado a mi primera chica en la universidad, en un baño improvisado durante una manifestación por el 8M, y desde entonces no había mirado atrás. Nos besamos por primera vez junto al lago con el sol poniéndose como una hostia consagrada, y sentí que el mundo se detenía. Era amor puro y crudo como el cochinillo asado que compartiríamos después en una taberna de la calle Fray Luis de León. Pero el amor en Valladolid no es solo rosas y paseos. Es inviernos crudos donde el viento del páramo te cala los huesos, y veranos donde el calor te hace cuestionar por qué demonios no te mudaste a la Costa del Sol. Nuestra relación floreció en ese clima, fines de semana en la Casa Museo de Zorrilla, donde leíamos poemas prohibidos, noches en el Teatro Calderón viendo obras de Lorca que nos hacían llorar por las pasiones reprimidas, y mañanas en la cama de mi piso en el barrio del Duque de la Victoria, envueltas en sábanas revueltas, planeando un futuro donde adoptaríamos un perro mestizo y viajaríamos a Granada para ver la Alhambra iluminada. Sin embargo, las grietas empezaron a aparecer 6 meses atrás, como las fisuras en las fachadas renacentistas de la Plaza de San Pablo después de una tormenta. Al principio eran nimiedades,
Marta cancelaba planes a última hora, alegando deadlines imposibles para sus artículos. Yo, absorbida en mi trabajo como bibliotecaria en la universidad, respondía con sarcasmos que cortaban como navajas. «Estás siempre huyendo como si yo fuera un artículo que no vende», le dije una noche, después de que ella prefiriera una reunión virtual con editores madrileños a nuestra cena en el mesón de la cantina. Ella se disculpó con esa mirada suya vulnerable, prometiendo que era solo estrés, pero yo sentía que algo se pudría bajo la superficie. La prueba online fue el detonante. Era una de esas estupideces virales en Instagram, un cuestionario psicológico disfrazado de juego. ¿Quién es la persona tóxica en tu vida? Lo hice en un arrebato, sola en mi piso, con una botella de Ribera del Duero a medio beber y el eco de nuestra última discusión resonando en las paredes. Marta me había acusado de ser posesiva, de no entender su espacio creativo, y yo, herida, respondí con veneno. Cuando la pregunta llegó, nombra a la peor persona que conoces, tecleé su nombre sin dudar, y lo compartí en Stories pensando que era catarsis anónima. No lo era. Algún algoritmo malvado lo vinculó a su perfil, o quizás una amiga en común lo vio y se lo mandó. El mensaje llegó a medianoche: si soy tan horrible, ¿por qué no me dejas en paz de una vez? Bloqueó mi número y el silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Intenté llamarla al día siguiente, pero nada. Recorrí las calles de Valladolid como una loca, el mercado de Val, con sus puestos de embutidos y verdura fresca, donde solíamos comprar jamón ibérico para nuestras noches de tapas, la Rúa Mayor, donde habíamos bailado flamenco improvisado en un bar con guitarras, incluso la Ribera del Pisuerga, donde habíamos prometido eternidad sentadas en un banco mohoso. Nada. El remordimiento me carcomía, pero el orgullo, ese maldito orgullo castellano, terco como una mula, me impedía ir a su puerta en el barrio de la Antigua. En cambio, me hundí en el trabajo catalogando tomos antiguos de poesía mística mientras mi mente repetía el qué pasaría si. 2 días después, el mundo se derrumbó. Era un viernes de finales de octubre con el aire cargado del olor a castañas asadas en las plazas. Estaba en la biblioteca, ayudando a un estudiante con una tesis sobre el Siglo de Oro, cuando mi teléfono sonó. Era Carmen, la hermana menor de Marta, que había conocido en una cena familiar improvisada el año pasado. Su voz era un hilo tembloroso: Inés, ven al clínico. Ahora. Es Marta. Ha tenido un colapso. El mundo se volvió borroso, dejé caer el libro, un Quijote ilustrado, y corrí. Afuera, la lluvia caía como lágrimas divinas, empapando mi abrigo y mi alma mientras tomaba un taxi por la avenida de Valladolid, rezando a la Virgen del Espino que no fuera tarde. El hospital era un laberinto de luces fluorescentes y olores a desinfectante, como un purgatorio moderno en medio de la ciudad de santos y pecadores. Carmen me esperaba en la sala de espera, con los ojos hinchados y un rosario entre los dedos, herencia de su madre sevillana. Está estable, pero... Es grave, murmuró abrazándome como si fuéramos hermanas de sangre. Me llevó por pasillos interminables hasta la habitación de urgencias, donde el pitido de los monitores era un requiem electrónico. Y allí estaba ella. Marta, mi Marta, yaciendo en la cama con una bata azul pálido que la hacía parecer frágil como porcelana de Talavera. Tubos en su nariz, una vía en el brazo y su cabello, ese cabello que yo enredaba con mis dedos en las mañanas perezosas, extendido sobre la almohada como un río seco. Sus ojos, esos ojos verdes que me habían enamorado, estaban cerrados, pero su pecho subía y bajaba con esfuerzo. Me acerqué, las piernas temblando, y tomé su mano, fría, pero aún con ese calor residual que recordaba de nuestras noches. Carmen carraspeó. Le diagnosticaron hace 4 meses. Cáncer de pulmón. No quería decírtelo, Inés. Dijo que eras demasiado joven para cargar con eso, que arruinaría lo que teníais. Las palabras me golpearon como un mazazo. 4 meses. Mientras yo la acusaba de distante, de egoísta. Recordé las toses que achacaba al polvo de la biblioteca, las noches en que se quejaba de fatiga y yo le decía descansa, dramática. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas, y me dejé caer de rodillas junto a la cama, sollozando como una niña perdida en la feria de la Virgen de San Lorenzo. ¿Por qué no me lo dijiste?, susurré, aunque sabía que no me oía. El secreto, ese muro que ella había erigido con amor protector, ahora me aplastaba. Yo, que la había llamado la peor persona en un arrebato digital, era la verdadera villana. La prueba online, esa tontería,
había sido el último insulto en una cadena de malentendidos. Ella luchando sola contra el dragón invisible del cáncer, mientras yo tejía teorías de infidelidad o desinterés. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo dejé que mi inseguridad, esa herencia de una sociedad que aún susurra a maricona en las sombras de las catedrales, envenenara lo nuestro? Horas después, cuando el médico salió a hablar con Carmen, Marta abrió los ojos. Fue un parpadeo débil, pero suficiente para que su mirada encontrara la mía. Inés, murmuró, su voz un hilo de humo. Intenté hablar, pero solo salió un sollozo ahogado. Ella apretó mi mano, débil pero firme. No llores, mi amor. No es tu culpa. Pero lo era. Todo lo era. Aquella noche en el hospital, mientras la lluvia azotaba las ventanas y el reloj marcaba las 3 de la madrugada, le conté todo. Le hablé de la prueba, de mi rabia estúpida, de cómo había recorrido Valladolid buscándola como una loca. Ella rió un sonido ronco y frágil, y me dijo, sabía que eras dramática, pero no tanto. Hablamos hasta el amanecer desentrañando los hilos de nuestro dolor, su miedo a perderme, mi terror a no ser suficiente en un mundo que aún juzga los besos entre mujeres como pecado. Valladolid, con su historia de inquisiciones y revoluciones, parecía un telón de fondo perfecto para nuestra propia epopeya. Pero el cáncer no espera a reconciliaciones. Los días siguientes fueron un torbellino de consultas en el Hospital Río Ortega, sesiones de quimioterapia que la dejaban exhausta, y noches en las que yo le leía poemas de Rosalía de Castro para ahuyentar los demonios. Nuestra relación, que había sido un idilio romántico, se transformó en una batalla compartida. Yo cuidaba de ella, preparaba gazpacho andaluz para combatir el sabor metálico de los medicamentos, la llevaba en coche a la ribera del Pisuerga para que viera los patos nadando bajo el puente de la universidad, y en las quietudes de la tarde, nos besábamos con la urgencia de quien sabe que el tiempo es un ladrón disfrazado. Sin embargo, los conflictos no desaparecieron, solo mutaron. Su familia, esa piña sevillana que había aceptado su orientación con resignación católica, ahora me culpaba a mí. Tú la estresaste, Inés. Esa pelea tuya la mandó al hospital, me espetó su madre por teléfono, con acento trianero que cortaba como un cuchillo de jamonero. Carmen mediaba, pero el veneno se filtraba, ¿era yo la responsable? ¿Mi egoísmo había acelerado lo inevitable? Y luego estaba el secreto de Marta, no solo el cáncer, sino una aventura fugaz en Sevilla, un año atrás, con una excompañera de universidad. Lo confesó una noche entre náuseas, como si fuera un alivio. Fue un error, Inés. Estaba perdida, buscando algo que no eras tú. El dolor fue un puñetazo, pero en lugar de huir, lo abracé. Porque el amor verdadero en esta tierra de pasiones lorquianas, no es posesión, es perdón forjado en el fuego. El clímax llegó en diciembre durante la Semana de la Constitución, cuando las luces navideñas iluminaban la Plaza Mayor como estrellas caídas. Marta había empeorado, los médicos hablaban de metástasis, de opciones limitadas. Decidí confrontar el pasado, organicé una cena de reconciliación en nuestra taberna favorita, invitando a Carmen y a un par de amigas comunes. Quería cerrar heridas, celebrar lo que quedaba. Pero en medio del cochinillo crujiente y el vino de toro, explotó la bomba. Una de las amigas, borracha de clarete, sacó su móvil y proyectó la captura de mi story, la peor persona. Marta. La mesa se congeló. Marta palideció, su tenedor cayendo con un tintineo. Inés. ¿Eso dijiste de mí? El silencio fue ensordecedor, roto solo por el bullicio de la taberna. Sus ojos, nublados por la quimio, se llenaron de lágrimas. Pensé que era broma, pero... Duele. Intenté explicarme, fue un momento de ira, un error digital en un mar de estupideces, pero las palabras se atascaban. Carmen intervino, defendiendo a su hermana, y las amigas murmuraban, juzgando. Salí corriendo a la calle, la nieve ligera cayendo como confeti amargo, y me apoyé en la estatua de Cervantes sollozando. ¿Cómo había llegado a esto? Mi amor por ella, tan puro, envenenado por inseguridades que ahora parecían triviales ante su fragilidad. Horas después en el hospital, la encontré sola, mirando por la ventana hacia la catedral iluminada. Vete, Inés, dijo con voz quebrada. No mereces esto. Yo tampoco. Fue el momento más oscuro, el rechazo, no por odio sino por piedad. Pero en lugar de obedecer, me quedé.
Le conté mi propia verdad. El miedo a perderla me había hecho cruel, como si nombrarla peor, la atara a mí de forma retorcida. Hablamos hasta que el sol salió, tejiendo promesas frágiles, quimioterapia experimental en Madrid, apoyo de una asociación LGTB local que organizaba talleres de resiliencia y un viaje soñado a la Costa Brava si ella mejoraba. El invierno de Valladolid se estiró como un lamento de villancico, con nieblas que envolvían la ciudad en un sudario. Marta entró en remisión parcial en febrero, un milagro atribuido a la Virgen de la Rúa por su familia, a la ciencia por mí. Pero el cáncer había cambiado todo, su cuerpo marcado por cicatrices invisibles, nuestra relación forjada en el yunque del sufrimiento. Regresamos a mi piso, donde el aroma a potaje de lentejas, receta de mi abuela, se mezclaba con el de las infusiones de manzanilla que calmaban sus náuseas. Sin embargo, los ecos del pasado persistían. Una noche, durante la feria de muestras, discutimos por tonterías. Yo quería que viera a un terapeuta para procesar el trauma, ella alegaba que era castellana estoica, no andaluza dramática. Siempre huyendo de lo profundo, le grité y ella replicó: y tú siempre juzgando, como en esa maldita prueba. El aire se cargó de electricidad y por un instante temí que todo se rompiera. Pero en lugar de huir, nos abrazamos en el suelo de la cocina, riendo y llorando, reconociendo que el amor no es un cuento de hadas, sino una epopeya con batallas. La traición final no vino de nosotras, sino del destino. En abril, durante las procesiones de Semana Santa, esos pasos que recorren Valladolid con tambores y incienso, recordándonos la redención a través del dolor, Marta recayó. Un dolor agudo en el pecho la llevó de nuevo a urgencias, y esta vez, los médicos fueron claros: paliativos, no curación. Sentada junto a su cama, con el Pisuerga murmurando fuera, le prometí: lucharemos juntas como siempre. Ella sonrió esa sonrisa que me enamoró, y dijo: Inés, mi amor, ya lo hicimos. Ahora, vive por las dos. Los días siguientes fueron un ritual de despedida dulce-amarga, visitas a la plaza de Zorilla, donde leíamos en voz alta de Góngora, tardes en el convento de las Huelgas, rezando en silencio a santas olvidadas, y noches donde nos contábamos sueños no cumplidos, como adoptar un gato callejero o escribir un libro juntas sobre amores prohibidos en Castilla. Su familia llegó de Sevilla, trayendo dulces de almendra y oraciones, y por primera vez, su madre me abrazó: gracias por amarla así, hija. Marta se fue un atardecer de mayo con el sol tiñendo el cielo de rosa como las pecheras de las flamencas en feria. Estuve a su lado, sosteniendo su mano, susurrándole que era la mejor persona que conocía, no la peor, nunca. El funeral fue en la iglesia de la Vera Cruz, un templo templario que parecía un eco de nuestras batallas internas, redondo, eterno, lleno de sombras y luz. Lloré, pero no solo de dolor, de gratitud por haberla conocido, por haber aprendido que el amor, en su forma más cruda, es perdón y coraje. Hoy, un año después, camino por Valladolid con un peso más ligero. Dirijo un taller de escritura LGTB en la biblioteca, donde mujeres como nosotras comparten historias de resiliencia. A veces en la ribera del Pisuerga, siento su presencia, un viento suave, un pato que nada solo. La prueba online es un recuerdo borroso, una lección grabada en el alma. Las palabras hieren, pero el silencio mata. Y en esta ciudad de pasiones contenidas, he aprendido a amar sin reservas, porque al final, como en las mejores tragedias españolas, el corazón renace de sus cenizas. El verano después de su partida fue un infierno disfrazado de calor sofocante. Valladolid se vaciaba, como si la ciudad misma huyera de sus propios fantasmas, dejando atrás las plazas desiertas y el eco de las fuentes secas. Yo me quedé anclada en el piso que aún olía a ella, a su perfume de lavanda andaluza mezclado con el polvo de los libros. Cada mañana al despertar, extendía la mano hacia el lado vacío de la cama, y el vacío me devoraba. Carmen me llamaba desde Sevilla, invitándome a la Feria del Rocío, pero ¿cómo bailar sevillanas con el corazón hecho trizas? En cambio me refugiaba en la rutina, abrir la biblioteca al amanecer, clasificar manuscritos medievales que hablaban de amores imposibles entre caballeros y damas, y por las tardes, caminar hasta la tumba de Marta en el cementerio del Carmen, un lugar sereno con cipreses que susurraban salmos al viento. Allí, junto a la lápida de granito grabada con una cita de Lorca, verde que te quiero verde, le contaba mis días. Hoy encontré una edición primera de La casa de Bernarda Alba, Marta. Pensé en ti, en cómo me explicabas el machismo enterrado en esas paredes.
Las visitas se convirtieron en ritual, y poco a poco el duelo se transformó en algo manejable, no paz, sino una melancolía productiva. Empecé el taller de escritura en junio, inspirada en nuestras charlas nocturnas. 6 mujeres se unieron las primeras semanas: Ana, una maestra de 40 que acababa de divorciarse de un marido homófobo; Lucía, estudiante de arte con dreadlocks y tatuajes de mariposas; y Pilar, una viuda de 60 que escribía sobre su amor secreto por una vecina en los años 70. Compartíamos textos en el café de la calle Constitución, bajo los retratos de Franco que aún colgaban en algunas paredes, ironía cruel para nosotras. El taller fue mi salvavidas, pero también un espejo de mis fallos. Una noche, mientras leíamos un relato sobre traición, una amante que esconde un secreto terminal, Ana me miró y dijo: Inés, tu historia con Marta. ¿Cómo lo superaste? Tartamudeé, recordando la prueba online, ese pecado digital que había iniciado nuestra espiral. No lo superé, admití. La llevo conmigo. Aprendí que el amor no es perfecto, es elegir perdonar incluso cuando duele. Aquellas palabras nacidas del dolor resonaron en el grupo y por primera vez sentí que honraba su memoria. Pero el pasado no suelta tan fácil. En agosto, durante las fiestas de Nuestra Señora de las Angustias, esos días de romería donde Valladolid se llena de peñas y verbenas, recibí un paquete anónimo. Dentro una carpeta amarillenta con recortes de periódicos, artículos de Marta sobre discriminación LGTB en Castilla, pero también uno que no conocía, fechado un año antes de conocernos. Titulado Sombras en Triana, mi lucha contra el cáncer y el armario familiar, detallaba su primer diagnóstico, a los 25, un tumor benigno que la había marcado para siempre. Al final, una nota manuscrita: Inés, esto es lo que no te conté. Perdóname por el silencio. Te amo siempre. M. El impacto fue como un terremoto. ¿Por qué ahora? ¿Quién lo envió? Llamé a Carmen, que juró no saber nada, pero su voz temblaba. Investigando descubrí que era obra de un exeditor de Marta, un tipo rencoroso de Madrid que había rechazado sus piezas por demasiado personales. Me lo imaginé sentado en un piso cutre de Lavapiés, enviando eso como venganza póstuma. La rabia me consumió. ¿Cómo osaba profanar su privacidad? Corrí al cementerio gritando al viento: ¿por qué no me lo dijiste todo, Marta? ¿Por qué tantos secretos? Aquella noche, sola en el piso, releí el artículo bajo la luz de una vela, gesto romántico que ella adoraba. Describía su juventud en Sevilla, las procesiones donde se escondía para besar a chicas en callejones oscuros, el diagnóstico que la aisló, y cómo lo superó mudándose al norte buscando un nuevo comienzo. Pero el cáncer había regresado, sigiloso, y esta vez no perdonó. Lágrimas mojaron las páginas, pero también surgió una claridad: sus silencios no eran traición, sino escudo. Me había protegido como yo intenté protegerla de mi propia oscuridad. Decidí honrarlo publicando el artículo en una revista local, con una introducción mía: Voces silenciadas, el legado de Marta López. El lanzamiento fue en septiembre en la librería Jarcha, rodeada de mis alumnas del taller. La sala estaba llena: feministas de la Asociación Azud, periodistas curiosos, incluso la madre de Marta, que voló desde Sevilla con un mantón negro de luto elegante. Leí en voz alta, mi voz rompiéndose en los pasajes sobre el amor queer en tiempos de inquisición emocional. Al final, aplausos, abrazos y la madre susurrándome: ella estaría orgullosa, Inés. Y yo también. Pero la sanación no es lineal. En octubre, durante el Festival de Cine de Valladolid, ese evento que nos apasionaba, con películas de Almodóvar que celebraban amores imposibles, conocí a Elena. Era una cineasta de Barcelona, 35 años, con cabello corto platino y una risa que llenaba salas. Vino al taller como invitada, para hablar de representación LGTB en el cine español. Nuestras miradas se cruzaron durante la proyección de Todo sobre mi madre, y después, en el coloquio, debatimos sobre la invisibilidad lésbica en el séptimo arte. Marta habría adorado esto, le dije, y ella sonrió. Cuéntame de ella. Cenamos en el Mesón Don Sancho compartiendo morcilla de Burgos y vino de la Deo Cigales. Habló de su divorcio reciente, un matrimonio hetero que fue fachada, y yo por primera vez verbalicé el duelo completo, la prueba, el hospital, los secretos. Elena escuchaba con ojos que no juzgaban, solo absorbían. Al final de la noche, un beso tímido en la puerta de mi piso, no pasión devoradora,
sino curiosidad suave, como el primer sorbo de un vermú en una terraza de la plaza de Portugalete. Me aterrorizó. ¿Traicionaba a Marta? ¿Era esto rebotar o renacer? Pasé noches en vela, caminando por la muralla de la universidad, preguntándome si el amor se mide en exclusividad eterna o en ciclos de vida. Elena era paciente, no presionaba, solo compartía paseos por el jardín botánico, donde hablábamos de todo menos de compromisos. El duelo no es una cárcel, Inés me dijo una tarde entre orquídeas exóticas. Es un puente. El conflicto estalló en noviembre, un año exacto desde aquel mensaje fatídico. Estaba en urgencias de nuevo, esta vez por un ataque de pánico desencadenado por un recuerdo, el pitido de monitores, el olor a yodo. Elena me llevó, sosteniendo mi mano como Marta lo había hecho. Pero en la sala de espera, rodeada de familias angustiadas, el pánico mutó en ira, porque siempre termino aquí. ¿Es una maldición castellano-leona? Elena intentó calmarme, pero yo exploté, no entiendes. Con Marta, esto fue real, contigo, es solo. Eco. La herí, lo vi en sus ojos, heridos, no rotos. Se fue esa noche dejando una nota, no soy su sombra, Inés. Mereces luz propia. Me quedé sola, mirando el teléfono donde aún guardaba la captura de la prueba online, un fantasma digital. Llamé a Carmen sollozando, la perdí de nuevo por mi culpa. Ella, sabia como siempre, respondió, no la perdiste, la estás dejando ir. Y eso es amor. Reconstruir fue como restaurar un retablo barroco dañado, capa por capa, con paciencia y reverencia. Empecé por Elena. La llamé una semana después, desde un banco en el Campo Grande con pavos reales graznando a lo lejos. Lo siento. No eras Eco, eras nuevo capítulo, y yo tengo miedo de las páginas en blanco. Nos encontramos en la cafetería del Museo Patio Herreriano, entre esculturas abstractas que parecían corazones expuestos. Hablamos horas, de su infancia en el Eixample barcelonés, donde bailaba sardanas con abuelas republicanas, de mis terrores a la vulnerabilidad, heredados de una madre que callaba sus propios amores lésbicos por vergüenza social. Terminamos con un abrazo, no beso, aún no, pero un paso. El taller floreció ese invierno. Incorporamos sesiones sobre duelo queer, invitando a psicólogas de la Universidad de León que hablaban de resiliencia en comunidades marginadas. Ana publicó su primer relato en una antología feminista, Lucía expuso dibujos de parejas lésbicas en la Galería Concepción García. Yo escribí sobre Nosotras, la peor persona, un ensayo ficcionalizado donde la protagonista, yo, confronta su rabia digital en un Valladolid nevado. Lo leí en una velada de diciembre con luces de Navidad parpadeando en la ventana, y el silencio posterior fue de esos que sanan, aplausos tímidos, luego abrazos y Pilar susurrando, Marta te guía, niña. Pero los fantasmas volvían en oleadas. En enero, durante el frío que congela el Duero, recibí una carta de la madre de Marta. Venía de Sevilla, perfumada a azahar, con una invitación, ven a la Semana Santa. Honra su memoria con nosotras. Dudé, los recuerdos de Triana, donde ella había sufrido su primer diagnóstico, me aterrorizaban, pero fui. El ave me llevó a través de la meseta, paisajes áridos que reflejaban mi alma. Sevilla era un asalto sensorial, naranjos en flor, el Guadalquivir brillando como plata, y el bullicio de la Macarena preparándose para su paso. La familia me recibió en la casa de Triana, con abrazos y lágrimas, y platos de espinacas con garbanzos que Marta adoraba. Caminamos juntas en la procesión del Miércoles Santo, yo con una vela en la mano, vestida de mantilla negra como las nazarenas. El Cristo de los gitanos avanzaba al son de saetas guturales, y en ese momento sentí a Marta, no como espectro, sino como presencia viva en el incienso y los tambores. Su madre me tomó del brazo, ella te eligió por esto, Inés. Por tu fuego que enciende el nuestro. Hablamos noches enteras en el patio bajo guirnaldas de bugambillas, de sus miedos juveniles, de cómo el cáncer la había hecho valorar el amor sobre el orgullo. Regresé a Valladolid transformada, con un colgante de la Virgen de la Esperanza, símbolo de renacimiento, y la certeza de que el duelo es herencia, no carga. Elena y yo avanzamos despacio como un río que excava su cauce. Veranos en la playa de Suances, Cantabria, escapadas cortas, con libros de Mercé Rodoreda y picnics de tortilla de patatas, otoños en vendimias de la ribera, pisando uvas con risas que ahuyentaban sombras.
Pero el conflicto latente surgió en marzo con las elecciones municipales. Un artículo en El Norte de Castilla sobre derechos LGTB en ayuntamientos conservadores reavivó mi ira pasada. Recordé las miradas torcidas en bares de Valladolid cuando caminábamos de la mano. Aún hay tanto por luchar, le dije a Elena una noche en la cama de su hotel durante el festival de teatro. Ella, pragmática catalana, respondió, sí, pero no todo es batalla. A veces, es solo vivir. Herí su optimismo y ella el mío. ¿No te cansas de victimizarte, Inés? Marta te dejó un legado de fuerza, no de cadenas. Discutimos, voces altas en la habitación con vistas al Pisuerga, y por un instante vi el abismo. ¿Repetiría patrones? Al amanecer, reconciliadas con café y croissants, prometimos terapia conjunta. Una psicóloga en la clínica universitaria nos ayudó a desentrañar nudos, mi tendencia a sabotear por miedo al abandono, su aversión al drama por crianza en una familia de ingenieros. El amor es colaboración, nos dijo, y lo interiorizamos. El alto trago llegó en junio, durante el Corpus Christi, fiesta magna de Valladolid, con alfombras de serrín floreado que transforman las calles en arte efímero. Elena me propuso mudarnos juntas, a un piso en el barrio de Las Delicias, cerca del tren para sus viajes a Barcelona. ¿Pánico borraría el rastro de Marta? Organicé una ceremonia privada en el cementerio, invité al taller, plantamos un olivo en su honor, símbolo de paz eterna, y quemé la captura de la prueba online en una hoguera pequeña, susurrando, adiós, veneno. Bienvenida, vida. Dije sí a Elena esa noche bajo las luces de la procesión, con cohetes estallando como estrellas. Pero el destino, caprichoso como un guionista de Buñuel, intervino. 2 semanas después, en urgencias de nuevo, esta vez por ella, un accidente de coche menor en la autopista de Burgos. Corrí, corazón en la garganta, y al verla magullada pero entera, sollocé, no más hospitales, por favor. Nos reímos un bálsamo y en esa sala estéril, renovamos votos tácitos, juntas contra todo. El año siguiente fue de consolidación, como el vino que madura en bodegas subterráneas de Peñafiel. Elena y yo nos mudamos, fusionando vidas, sus vinilos de Rosalía con mis ediciones de Santa Teresa, sus plantas catalanas con mis libros castellanos. El piso en Delicias era luminoso, con balcón al ferrocarril donde trenes silbaban promesas de aventuras. El taller creció convirtiéndose en un ciclo anual, Voces del Duero, antología que publicamos con apoyo de la Diputación. Incluía piezas de Marta, rescatadas de sus cuadernos, y mi ensayo evolucionó en novela, Sombras Verdes, historia de una bibliotecaria que nombra a su amor peor, en un mundo digital, solo para redimirlo en las urgencias del alma. Conflictos menores salpicaron el camino, su trabajo la llevaba a festivales en San Sebastián, yo celaba el tiempo perdido, discusiones sobre adoptar, si algún día, en un futuro sin sombras. Pero los resolvíamos con honestidad cruda, terapia quincenal, y escapadas a la Sierra de Gredos, donde cabras montesas nos recordaban la tenacidad. La familia de Elena, abierta como un mercado de la boquería, me adoptó en cenas de fideuá, la mía, mi madre viuda, por fin confesó su propio amor lésbico reprimido en los 80, un lazo que nos unió en confidencias tardías. En noviembre, 2 años después de la pérdida, organicé un homenaje a Marta en la universidad, conferencia sobre periodismo queer, con proyecciones de sus artículos y un panel con feministas de toda España. La sala del Paraninfo estaba abarrotada, con banderas arcoíris ondeando en la brisa de la ventana. Elena estaba a mi lado, mano en la mía, mientras Carmen leía un tributo. Marta no era la peor, era la luz que ilumina nuestras sombras. Lágrimas colectivas, aplausos que retumbaban como saetas, y al final, un brindis con Ribera del Duero, por las que amamos sin reservas. Pero el verdadero clímax emocional llegó en primavera, durante las fiestas de San Pedro Regalado. Elena descubrió que estaba embarazada, adopción de una donante, proceso largo que iniciamos en secreto. Seremos madres, Inés. ¿Estás lista? El pánico inicial, sombras de Marta, miedos a no ser suficiente, dio paso a euforia. Caminamos por la ribera, planeando, nombres como Luz o Esperanza, cuentos de 2 mamás en Valladolid la Antigua. La noticia unió todo, llamé a mi madre, a Carmen, y hasta al editor rencoroso, perdonándolo en una carta que quemé en el Pisuerga. Hoy, con el vientre de Elena creciendo como promesa, miro atrás sin amargura. La prueba online fue un catalizador brutal, un malentendido que destapó secretos y forzó verdades. Llamé a mi novia la peor persona, y lloré viéndola en urgencias,
pero de ese dolor nació empatía, profundidad. Valladolid, con sus catedrales mudas y ríos susurrantes, me enseñó que el amor lésbico, en esta tierra de machismos sutiles y pasiones contenidas, es revolución quieta, entender lástima en la traición, fuerza en la fragilidad, y redención en el perdón. Marta, donde estés, gracias. No por el final, sino por el viaje. Y Elena, mi luz actual, gracias por recordarme que el corazón, como Castilla, renace eterno.